Saludos amigos, yo soy Manuel Jiménez y como siempre muy agradecido de su sintonía con esta propuesta de la noche que además de la frecuencia de Teleimpacto, canales 22 y 52, pueden seguirnos a través de nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Gran placer para mí contar con Manny Sierra, abogado de los tribunales dominicanos. Manny, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, el placer es mío acompañarte y estamos bien dentro de esta permanente batalla diaria del ejercicio. Bueno, la verdad que ustedes los abogados, sobre todo en estos tiempos, tienen una permanente batalla. El Sí, término ha sido utilizado muy correcta y oportunamente. Pero Manny, precisamente entrando rápidamente en materia, uno de los temas que mayor atención ha concitado en la opinión pública es la decisión que se anunció la semana anterior del acuerdo de Maxi, Maxi Montilla con el Ministerio Público que implica la devolución de 3.000 millones de pesos. Ha sido una decisión saludada por el Ministerio Público, alabada, pero hay otros abogados que cuestionan esta solución que se le ha dado a este caso porque entienden que a pesar de que con la devolución se admite automáticamente que esos recursos fueron agenciados de manera ilícita, de manera ilegal, aquí no ha mediado una sentencia que penalice los delitos que se le atribuyen a ese ciudadano. bien, Maxi Montilla Sierra, Sí, que por el Sierra no somos familia, no son familia. a pesar de que somos de la misma región Okay. y casi del mismo pueblo, pero no familia. Okay. Bueno, con relación al tema, hay dos cuestionamientos. Uno es porque el tema desarrollado de esa manera estimula la impunidad. Se hace un poco discriminatorio cuando tú colocas la persecución de la criminalidad en todo el tablero, ¿no? En toda esa tabla de la racionalidad. ¿Por qué? Porque con esa misma vara no se miden a otros, hasta el que se roba el salami o hasta el que se roba el racimo de plátano por pura necesidad. O sea, El que se coge el pollo. correcto, o sea, el que se coge el pollo se lo roba por necesidad, por hambre. Conforme a los montos envueltos, ya no robaba ni siquiera por necesidad ni por hambre, robaba por glotonería. Entonces, ese es un aspecto. El otro aspecto es el principio de legalidad. El Ministerio Público lo saluda, pero en una buena técnica de derecho, ese acuerdo, por una parte, si se quiere, estimula la impunidad y por el otro, no cumple con lo que dice el texto procesal penal y entonces termina convirtiéndose en una burla social, a pesar de que vendan el número como un gran logro. Fíjate que la mayoría de estos casos te venden siempre los números y el lead de la noticia comienza por los números, porque eso tiene un significado en el aspecto social, en el aspecto sociológico, una sociedad que se desenvuelve con muchas precariedades económicas. Entonces, cuando se habla de que alguien, aprovechando una serie de coyunturas dentro del Estado, se ha llevado entre las uñas un monto indeterminado, porque estamos hablando que aparentemente va a devolver 3.000 millones de pesos entre indemnizaciones, entre montos. Hay 2.000 que dice el Ministerio Público que son efectivos. Bueno, Los otros son ojalá una sea especie así. de compensación. Sí, ojalá sea así. Bueno, no importa el monto. Lo cierto es que aquí viene la parte burlesca. La ley lo que dice, y el Ministerio Público tiene que regirse por la ley y no por un criterio discrecional del Ministerio Público, lo que dice es que con el cabecilla tú no puedes negociar, que se trata de la comisión de unos tipos penales o de unos delitos o de unos hechos que tienen pena que cruce el margen, la frontera de los 3 años. Por tanto, ese es un autor, no un cómplice, o sea, no es un segundón. En la cadena concursal de la comisión del delito, ubícate en el robo del banco como elemento típico. Participan 5 personas, 6
o 7, lo que fueren. Uno conduce, otro vigila, otro encañona, otro echa el dinero en la saqueta. Entonces, y a uno se les hace un tiro dentro del banco. Todo eso tienen unos niveles de responsabilidad en esa cadena concursal que la pena se le incrementa. Por tanto, si este señor, que es un autor principal, dice que está devolviendo esos montos, entonces cuando tú vayas a juzgar el resto de los que estuvieron compartiendo con él, que hasta este momento se desconoce quiénes son, entonces ¿cuál es la pena que tú le vas a imponer? ¿Vas a pretender imponerle la pena que le correspondía al autor principal? Porque entonces estarían asumiendo como autores principales los cómplices, porque son los que se quedan en el curso del proceso. ¿Por qué? Porque la información que te daban los cómplices tú no la querías, o porque los cómplices aparecieron después. Entonces, en términos general, ese acuerdo es una burla, porque lo que dice el texto procesal penal, literalmente hablando, es que este es un delito sumamente grave que afecta el orden público y a la sociedad en términos general, cuya pena está oscilada entre 3 y 20 años. Por tanto, todo delito que cruce la frontera de los 3 años es un delito con el que tú no puedes negociar. Y si lo hace así, está yendo contrario a lo que te dice el texto con el cual tú estás utilizando para hacer la negociación. Por tanto, tú lo que estás haciendo es incurriendo en un acto de prevaricación como autoridad, porque la legislación no te permite que tú a él le dispense de la pena. No es que el Ministerio Público no puede negociar, sí tiene facultad para negociar. Ahora bien, dentro de esa negociación lo que le dice el texto es, tú no puedes negociar con los que tengan mayor cuota de responsabilidad. Puedes negociar con los que tengan menor cuota de responsabilidad para diezmarle un poco la pena y atacar la cabeza de las estructuras. Eso no es lo que ha ocurrido. Sí, Manny, se destaca sobre todo que han pasado 5 años de la presencia. Otro elemento importante que pudo haber casi seguro la existencia de una extinción por el plazo máximo de la investigación. A eso iba, a eso iba, porque aquí hay casos, por ejemplo, un caso incluso sonado de corrupción, que un juez ha tenido que dictar la extinción de la pena porque han transcurrido más de los 4 años. En este caso estamos hablando que sale a relucir 5 años después. Se comentó de que él podría ser investigado, pero nunca hubo una acción concreta del Ministerio Público en su contra. Pero hay un caso, dicen que en el acuerdo él se compromete a ser testigo del Ministerio Público de eventuales acusados. Parece que él se le vinculó al principio en el llamado caso Antipulpo. Y entonces lo que se está diciendo es que el Ministerio Público acuerda con él que él igualmente sería testigo de personas que igualmente están acusadas de la comisión de delitos. Pero en el caso Antipulpo se habla de la sede concretamente, pero este caso, ¿cómo vincularlo realmente? Porque nunca se habló concretamente de que él formaba parte de ese grupo de acusados en lo que se denominó el caso Antipulpo. Correcto. Además de eso, el caso Antipulpo no fue el que acabó de cruzar la frontera de la sentencia de Alexis Medina. Claro, sí, ya dictaron entonces sentencia. ya ese fue juzgado. Sí. ¿Cómo es entonces que este señor tampoco apareció en el escenario sirviéndole de testigo al Ministerio Público en ese caso? De manera que... Por eso digo, no se sabe en qué caso es que él va a actuar como testigo. Sí, pero es que tú no puedes actuar como testigo cuando tú eres un autor principal. Entonces el autor principal va a ser testigo del que menor responsabilidad tiene. Es decir, fíjate cómo se retuerce la legislación, la ley, para solamente decir, bueno, hemos logrado que se devuelvan 3.000 millones de pesos, pero ha contribuido a una cuestión mayor, a que todo el mundo diga, roba mucho, y luego entonces te perdonamos. Ha contribuido a que se incrementen los niveles de impunidad, y eso no es lo que quiere la sociedad. La sociedad aquí ha venido luchando justamente para que el que violó la ley, se determina que violó la ley, entonces pague por eso. O, en todo caso, el Ministerio Público tenía un caso tan débil y tan flojo que lo mejor fue
llegar a un negocio con él, a una negociación con él, porque sabía que en las tablas del proceso no iba a salir ganancioso. Pero fíjate, yo tengo aquí justamente el acuerdo, y el acuerdo es bochornoso. Bueno, pues entonces Este acuerdo es aquí bochornoso. Montilla ha incurrido es una acción de debilidad personal, entonces. Es posible que sea así. Lo cierto del caso es que tampoco él puede ser un testigo per se, porque es que hay que colocar en el escenario jurídico quién es el testigo. El testigo es el que estuvo concomitantemente cuando se comete un hecho, es el que vio, es el que tocó, es el que olió o es el que se enteró a través de un tercero de la comisión de un delito o de un hecho. Entonces, él aquí figura como un autor principal y es la propia legislación nuestra que dice que para ellos llegar a un acuerdo con ese principio de oportunidad, primero, no era un caso de bagatela. Segundo, refieren que lo hacen en función del artículo 370 del Código Procesal Penal. Ese artículo lo que señala es que el caso primero se debe declarar complejo. Aquí no se abrió nunca ese proceso. Aquí no hubo nunca medida de coerción en contra de Maxi Montilla. Por tanto, no puede utilizarse el artículo 370 del Código Procesal Penal para justificar un acuerdo, porque el artículo 360 nunca se utilizó. Eso se hace cuando se va a la medida de coerción, que en el argot jurídico le llamamos la fundamentación de la acusación. Es decir, el día que tú pides la medida de coerción, tú le enuncias a los imputados los tipos penales por los que tú lo estás persiguiendo. Inclusive, en toda la legislación y la doctrina del área, y la doctrina jurisprudencial del área, una vez que tú me imputas unos tipos penales, ya tú no me los puedes cambiar. Tiene que mantenerme en el curso del proceso con esos tipos penales. ¿Por qué? Porque previo a que tú pidas la medida de coerción, tú has hecho toda una investigación para determinar que me vas a imputar, me vas a formalizar esos cargos con esos artículos. En este caso, nunca se formalizó cargo en contra del señor Montilla. Por tanto, no puede utilizarse el artículo 370 porque tampoco hubo nunca la declaratoria de un proceso complejo. En términos generales, sin dejar de reconocer que el Ministerio Público goza de facultad discrecional para negociar, pero en los casos de bagatela y por la magnitud de los montos que se están devolviendo y por la magnitud de la eventual pena a imponer, es evidente que no estamos en presencia de un caso de bagatela y que en esas atenciones entonces no pueden echarle mano a ese principio de oportunidad, porque el principio de oportunidad se le da a un ciudadano que tiene poco interés en el sistema judicial y que el sistema judicial el sistema de esa área judicial, del Ministerio Público, involucrar al sistema judicial en un cargo de eso, al final del día termina más costoso al sistema, más costoso al Estado, que hasta dejar pasar a eso. Es como el que tira una red en el corazón del río Sama. Hay peces que a ti no te interesa y tú los vas a dejar pasar por lo poco significativo que son. Entonces, ese es el concepto procesalmente hablando, de ese principio de oportunidad. Es una gente que no tenga mucha relevancia en el proceso. Por eso los americanos son extremadamente cuidadosos cuando abren proceso, porque saben lo costoso que les resulta un proceso al Estado. Y tú procesar gente que te vaya a hacer pocos aportes o que signifiquen poco, al final termina siendo más costoso para el Estado y más trabajoso inclusive para el sistema. Por tanto, en este caso, aquí lo que ha habido es un gran principio de lesividad a la sociedad. Es un gran principio, un principio de oportunidad para la impunidad, que yo le digo que no es el principio de oportunidad, es el principio de impunidad, lo que se ha generado, y eso es cuestionable porque la autoridad no está para eso. Es más, el artículo 29 del Código Procesal Penal dice que el Ministerio Público no renuncia de la acción. No renuncia de la acción, porque eso no es una acción del Ministerio Público. El Ministerio Público te representa a ti en ese contrato social y por tanto no puede desistir porque yo que te di poder, tú no me has pedido el permiso para renunciar. Pero este caso parece que entra dentro de lo que ustedes los abogados llaman de la cosa irremediablemente juzgada, porque el hecho es
de que el acuerdo lo homologa un juez. Sí, lo homologa un juez que nunca estuvo apoderado porque no fue el juez que designó. Fíjate que cuando se formaliza la medida de coerción, ese mismo juez designa un juez control. ¿Qué es el juez control? Que en el sistema nuestro yo le llamo que es puramente una botella, muy poca hacen, porque el juez control es la garantía, excepcionalmente, aunque parezca mentira, del que persiguen, porque ese juez control lo que controla es al leviatán del Estado para que no atropelle al imputado que tiene a todas las agencias en contra de él, que tiene el Estado en contra de él y que él solo pelea contra el Estado y muchas veces es tanto así que hasta su propio abogado no le es fiel, es decir, que ese señor que están persiguiendo está peleando como fuente ovejuna, todos contra uno, él es el uno y él pelea contra todo, por tanto, ese juez control es un juez que le garantiza el debido proceso a ese ciudadano. En este caso no hubo un juez control, porque no hubo medida de coerción. Por tanto, si bien es verdad que ya hay una sentencia que se ha consumado porque un juez lo ha homologado, que mírate una cosa, en el Perú, con casos de esta naturaleza, terminaron presos los ministerios públicos y los jueces y cesanteados de sus procesos, porque todo eso también constituye un acto de corrupción, porque es que ellos están obligados a cumplir con el principio de legalidad y aquí no se ha cumplido con ese principio de legalidad, que es lo que el legislador pone en el texto. El legislador dice, mire, usted no puede hacer esto, no puede hacer esto, no puede hacer esto. Ahora tú dices, bueno, tampoco los jueces y los fiscales son convidados de piedra. También tienen derecho a hacer razonamientos y a buscar la verdad de las cosas, inclusive a buscar conforme al principio de adecuación social, asuntos que en algún momento puedan beneficiar a un ciudadano. Es verdad que las cosas en derecho no son 2 más 2, no son 4, 2 más 2 no son 4. ¿Por qué? Porque si bien es verdad, una persona pudo haber cometido un homicidio, se comienza a valorar, bueno, fue en defensa personal, fue a consecuencia de una agresión del otro, o de una excusa legal de la provocación, o el tipo perdió el juicio. Todos son esos valores que los jueces y los fiscales deben razonar para buscar algún tipo de facilidad. O el ciudadano no es un delincuente permanente, sino que incurrió por primera vez, como puede incurrir cualquier ciudadano, yo, el otro, sin que seamos delincuentes. Entonces, lógicamente, a ese el Ministerio Público razonablemente tiene que buscarle alguna salida y el juez. Pero en este caso no. En este caso tú preguntas, si tú no tenías frío, ¿por qué trataste de ponerte tantos abrigos? ¿Tenía él la necesidad de tener tantos recursos? Entonces, esto es una burla a la sociedad, sobre todo cuando se ha vendido que hay una pretendida y aparente lucha feroz contra la corrupción al extremo que el gobierno actual acumula 2 periodos sobre ese discurso, saca a todos los gobiernos anteriores con el discurso de la anticorrupción, pero resulta que ahora a todo esto entonces se le busca una explicación sociológica y no se termina combatiendo la corrupción conforme a lo que ha dicho el legislador, conforme a lo que establece el texto procesal penal. Reitero, no es que el Ministerio Público no tiene derecho a negociar, sí tiene derecho a negociar, pero en aquellos casos de poca monta, de una significación paupérrima, y en estos casos se llama que negocie con los que menos importancia tiene y menos que le desprenda de la pena, que es lo cuestionable aquí. Es que no le puso ni siquiera un día de pena. Y entonces yo he visto a gente que se roban un salchichón, y todos lo conocemos, que ni siquiera pueden pagar la fianza y se meten 2 años porque se robaron un salchichón. Uno busca, entra al sistema de Google y te vas a encontrar que hay cientos de casos que ocurren por eso. Entonces, que tú liberes a esto sencillamente porque está devolviendo 3.000 millones, yo creo que pudo haberlos devuelto y también pudo haberle puesto medianamente algún nivel de sanción, aunque el juez se la suspendiera, porque tampoco no es una cuestión de que existe un deseo de que pongan pena, porque yo odio eso de poner pena. Y aquí hay ese mismo código penal, es el código de las miserias de los pobres. Es el código, ese código es un código discriminatorio para los pobres. Antes de irnos a la pausa, Manny,
ese criterio de oportunidad, ¿lo habría considerado el Ministerio Público en los otros casos de corrupción, gente que está acusada igualmente de desfalco del Estado? Porque mucha gente le llama la atención, bueno, ¿por qué utilizarlo en este caso y en los otros casos que tienen la misma característica no se impone esto? O esta línea de investigación, como dice el Ministerio Público. Bueno, quizá este fue más débil, no quiso enfrentar, ya tendrá sus razones, pero hay un elemento añadido. Ese mismo Código Procesal Penal en el artículo 35 o 36 dice que como ya este lo devolvió todo lo que se perdió, entonces los otros, a los que pretendidamente se dice que se le va a abrir un proceso, se benefician de este. Es decir, ya hubo toda una devolución de lo que aparentemente se llevaron. Por tanto, aquellos ya no tienen nada que devolver, porque el caso se cerró con ese autor principal, que es un tema muy poco discutido en el país y que los abogados no lo cuidamos mucho. Yo tengo algunos incidentes con un caso que tengo en esa dirección, porque entonces tú me estarías discriminando a mí frente al otro y la ley dice que todos somos iguales ante ella. ¿Por qué entonces tú me discriminas a mí y aquel no? Además de eso, si los montos que tú dices que se llevaron, este los devolvió, entonces ya yo no tengo nada que devolver, ¿verdad? Bueno, fíjate es el caso de que se está hablando de que Montilla podría resultar ser testigo del Ministerio Público. Pero testigo contra quién, porque testigo contra sí mismo. Pero además de eso, es que un imputado no puede ser un testigo creíble porque es la consecuencia de una negociación. Tú y yo hicimos un cambalache y lógicamente que yo voy a tratar de hundirte a ti para beneficiarme yo, ¿o no es así? Si yo soy testigo tuyo, porque estamos los dos en la comisión de un delito, yo lo más que voy a hacer es sacrificarte a ti para yo mantener mi acuerdo. Porque si no, tú me tienes una espada aquí en el cuello. Si tú me mientes, te voy a devolver el proceso. ¿Qué voy a hacer? Mentirte, viejo. Entonces, eso es reprochable al Estado. El Estado está actuando tan delincuencialmente como el delincuente que persigue, porque el Estado se está asociando con el delincuente y se presume que el Estado debe perseguir la delincuencia, pero no que el Estado se sume para negociación con la delincuencia. Y digamos que posiblemente estas negociaciones no hay nadie que las esté vigilando, porque nadie está vigilando a los que negocian, como decía el viejo Pina. ¿Y quién cuida a los cuidadores? Manny, vámonos con una pausa comercial y vamos a seguir ya en el segmento venidero tratando temas de mucho interés en el orden legal. Así que retornamos en breve. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. En la mañana con Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto, un espacio de análisis, entrevistas y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, Graciela Fontaneto, especialista en medicina estética, y Argenis Viñas, hablándonos de cine. En la mañana con Teleimpacto, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. También síguenos en YouTube. Bueno, seguimos con el abogado Manny Sierra. Manny, este caso de Montilla nos recuerda, por ejemplo, al principio de esta embestida contra la corrupción administrativa que se inició con la llegada de este gobierno. Se habló también del caso de la OSOI, el caso de la Oficina de Ingenieros Supervisora de Obras del Estado. Ahí se estuvo investigando y finalmente se procesó a Francisco Pagán, que era el director de esa oficina.
él reconoce la comisión de algunos delitos que le imputa el Ministerio Público y decide devolver recursos. Está el caso también que está en curso actualmente, que se incluyó al exministro de Hacienda, se incluyó a Gustavo González, sí, el que fue Castillo, secretario administrativo presidencial, y el secretario administrativo de la presidencia. Sí, exactamente, y un secretario administrativo de la presidencia que igualmente están siendo procesados por este caso. Pero en el caso concreto de Mimilo Jiménez se habló de que devolvió 2.000 millones de pesos, pero a él la acción pública ni siquiera le tocó. Una burla más. Y eso, aunque uno no lo vea, termina afectando la credibilidad de la lucha contra la corrupción. Porque en el seno de la población, en el de a pie, la gente dice, bueno, pero ¿y por qué aquellos, los ricos, no caen presos? ¿Y por qué aquellos tú le das tanta facilidad y a un pobre señor que se roba un racimo de plátano que evidentemente se hace por necesidad, pero que es un robo también? Entonces se le mide con una vara distinta, aun y cuando la Constitución dice que todos somos iguales ante ella. Yo creo que las instituciones, que eso termina afectando, independientemente de que se recupere los montos que sean, termina afectando la credibilidad del Estado mismo en la lucha. Y en el fondo se va a traslucir en algún momento que se trata de una persecución política disfrazada de juridicidad. O sea, estás utilizando la puerta de la justicia para atacar a tus contrarios y desacreditar a tu contrario, que es lo que ha venido ocurriendo ciertamente en América Latina en los últimos años, muy socorridamente. Ese panorama que hoy se repite, que ustedes ven, yo no tengo la menor duda de que en los próximos años se va a seguir produciendo, porque ya es un camino sin regreso de tú me persigues, yo te persigo. Y vamos a terminar cayendo en lo mismo que está hoy el Perú. En el Perú no hay cabeza de presidente que dure 3 días. Sí. Dura más una cucaracha en un gallinero que la cabeza de un presidente en el Perú. Y así se va a poner en República Dominicana. Es la tendencia que yo estoy observando, va a venir ocurriendo. El presidente habla de que se trata de un Ministerio Público independiente, que ya el Ministerio Público no depende del Poder Ejecutivo. Yo creo que no. Yo creo que el Ministerio Público, conforme lo establece la Constitución, sigue siendo el brazo armado del Poder Ejecutivo. Que este presidente, bueno, podamos decir, ha guardado en apariencia un poco más de lejanía. Eso habrá que verlo en el tiempo, si ciertamente es así o no es así. La gente se queja de que solamente se ha perseguido la corrupción de un grupo político o de un partido político. Y entonces dice, bueno, pero ahora las denuncias de corrupción están a granel y no pasa absolutamente nada. Por ejemplo, en la semana pasada y esta misma semana se han anunciado casos que son escandalosos, como es el caso que tiene que ver con la parte de la medicina, de la SENASA, creo que es. SENASA, sí. Y creo que el otro que tiene que ver también con el Ministerio de Educación, que también se anuncia que estos ministros y estos directores de estas instituciones... Según dijo el lunes el presidente de la República en la semanal, se trata de un caso, el de SENASA, que ya ellos habían advertido al Ministerio Público sobre esta ocurrencia. Bueno, y que está en proceso de investigación. Lo que pasa es que en muchos de estos casos, por ejemplo, en el de los artistas, de unos 55, 50 millones de pesos, de donde se vincula al hijo del líder José Francisco Peña Gómez, a Tony Peña, creo que escuché a Milagro Ortiz Bosch señalar que se trataba de una especie como de caso de descuido, que era más que penal, era descuido. En estos casos vamos a ver si el Ministerio Público entonces adelanta un paso más y también lleva al seno de la población de que se trata de una lucha sincera en contra de la corrupción. Eso habrá que verlo en el devenir de los días, o habrá que esperar que llegue un nuevo gobierno para que lo persiga de manera sincera. Manny, como abogado, ¿cuándo opera real y efectivamente la extinción de la pena? Porque yo particularmente estoy confundido. Veo en algunos casos que sí se puede dictar la extinción de la pena.
Está el caso, por ejemplo, de los supertucanos, que aunque el Ministerio Público apeló, pero ahí se dictó extinción de la pena. ¿Cuál fue el argumento? Bueno, el caso sobrepasó los 4 años ya de ventilación en la justicia. Está el caso, por ejemplo, de este señor de La Vega, que lo acusaron de lavado de activos. Miki López. Miki López, que ahora a la señora sí la condena. Y en el caso de él también se dicta la extinción de la pena. Pero hay 2 casos que sobrepasaron los 4 años. El caso, por ejemplo, de Alexis Medina y el caso, por ejemplo, de el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. En ninguno de los 2 casos operó la extinción de la pena porque hubo un juez de la Suprema Corte de Justicia que emitió un criterio, una sentencia, diciendo que los 4 años no son el día por día que se cuentan, sino que ahí intervienen otro tipo de situaciones para decidir entonces cuándo opera la extinción de la pena. Bien, a la población hay que darle las cosas didácticamente. En el Código Procesal Penal hay unas prescripciones. Prescripción por el plazo máximo de la investigación. Ese es el de los 4 años. Y entonces está la extinción por el plazo máximo de la pena. Es decir, si la pena por el delito que yo cometí es de 3 a 5 años y cuando tú me sometes ya habían pasado los 5 años y no me habías comenzado a procesar, entonces ya el proceso está extinto por la extinción, por el plazo máximo de la pena. Ahora, en estos casos que tú iniciaste la investigación dentro del plazo de al año y medio, entonces a partir de ahí, que ahora el Tribunal Constitucional ha dicho que es a partir de que tú me generes cualquier acto que afecte mi libre tránsito, mis derechos fundamentales. Una cita. Ahí se marca el plazo para la extinción del plazo máximo de la investigación, que es de 4 años. En los casos que tú refieres, en el de los supertucanos, la extinción se produjo, aunque luego se anuló la sentencia, porque cruzó la frontera del plazo máximo de la investigación de los 4 años, no de la pena. En los otros casos que refiere, en el de Alexis, ellos, lo que dice el tribunal es, la Suprema Corte de Justicia, bueno, es que dentro del plazo de los 4 años tú generaste una serie de incidentes que buscaba con toda maliciosidad de que cruzáramos la frontera de los 4 años. En el caso de Jean Alain, ya cruzaron los 4 años, pero no se ha presentado todavía la extinción del plazo máximo de la investigación. Eso va a ocurrir y me parece a mí, y estoy casi seguro que no hay forma de que los jueces no digan que no, porque el proceso de Jean Alain, hoy, no se ha comenzado a instruir en el tribunal de juicio, pero ya resulta que ya cruzó la frontera de los 4 años y tiene en abundancia favorable a Jean Alain 3 meses, porque la primera medida que se conoció, la medida de coerción, fue el 28 de junio del 2021. 28 de junio del 2021. Si tú lo calculas, de ese 28 de junio del 2021 al 28 de junio del 2025, ya han pasado 4 años, y como fue en junio, entonces tú tienes junio, ¿verdad? Julio, agosto, y van en septiembre. Pero suponte que en el transcurso de ese proceso se presentó una recusación, que ya el Tribunal Constitucional ha dicho, bueno, es que la recusación es un derecho que tiene el imputado de pedirla, como la pide el Ministerio Público, porque no cree en el juzgador o porque entiende que ese juzgador está siendo un poco parcializado para una de las partes. Por tanto, eso no constituye un entorpecimiento malicioso con la finalidad de que crucemos la frontera de los 4 años. Entonces, eso es lo que ha dicho la Suprema Corte de Justicia. Vamos a valorar, además de que matemáticamente son 4 años, a partir de ahí entonces vamos a ver por qué razón cruzamos los 4 años. En el caso de los tucanos, el tribunal calculó, dice, bueno, es que en la pandemia los plazos se suspendieron. Por tanto, no podían correr por un asunto natural de que todo estaba paralizado por una resolución de la misma Suprema Corte de Justicia. Entonces, ahí había ya una suspensión justificada. En los otros casos, en el de Alexis, yo creo que ellos se aventuraron con la finalidad de conocer si se había rebasado el plazo de los 4 años. Ahora bien, como ya le está condenado,
solamente quedan 6 meses para que venga la segunda sentencia. Si la segunda sentencia no llega en 6 meses, luego de la emisión de esta, entonces seguimos con el plazo máximo de los 4 años. Y es posible que en el curso del proceso de lo que falta, se pueda producir la extinción del proceso y no se juzgue nada. En el caso de Jean Alain, yo estoy seguro que ese caso solamente ellos van a tener como pena lo que sufrieron con la medida de coerción. No hay posibilidad de que ese caso llegue a fondo. No hay, por múltiples razones. Inclusive porque lo depositaron por ante un tribunal que no era el que debían depositarlo, porque lo depositaron fuera del plazo que lo tenían que depositar. Y además que el Tribunal Constitucional produjo una sentencia en ocasión de uno de los imputados de este caso diciéndole: ustedes llevaron a cabo una investigación solo, sin darle la oportunidad al imputado, que tiene derecho a saber y a conocer todas las incidencias del proceso para que luego se prepare y cuando tú presentes la acusación, él tenga todos los elementos probatorios o todos los mecanismos de defensa para que se pueda defender a partir de ahí. En este caso, el Ministerio Público se metió todo el periodo de la medida de coerción más la prórroga que pidió y llegaron a 22 meses. Esos 22 meses, ellos duraron casi 14 meses presos. No se le dio oportunidad para conocer las auditorías. No se le dio oportunidad para conocer ninguna de las pruebas que el Ministerio Público dice que capturó en el proceso de la investigación. Por tanto, una vez que tú presentas la acusación, entonces tú llevaste un proceso de manera inquisitorial, como era con el Código de Procedimiento Criminal que teníamos. Y eso no es así, porque ya tenemos un sistema democrático y contradictorio. Sí. Manny, el nuevo Código Penal se presenta como una herramienta moderna para luchar y prevenir el delito, sobre todo porque aumenta las penas. Bueno, es un código que discrimina, es un código de, que yo le llamo como de venganza social, porque es un código que tú lo analizas y espera más pena, más pena, más pena. Tanto así que un joven de 20 años que cometa un delito y que se le calculen, por ejemplo, entra a un banco. A mí me gusta mucho graficar los asuntos para que la gente me pueda entender. Entro a un banco, llevo una pistola ilegal, mato 2 gente, salgo huyendo, me llevo un carro, en ese carro atropello a uno cruzando el semáforo. Entonces, cada violación a la ley conlleva una pena. Entonces tú dices, bueno, tú tienes 20 años de edad, pero la pena, conforme a cada una, porque ahora te van a multiplicar cada hecho. O sea, un hecho, una pena. Digamos, la ley penal dice, si tienes un arma ilegal, 20 años. La acumulación de delitos. Si mata a uno, 20 años. Si te robaste un carro, 15 años. Entonces, la acumulación de delitos es hasta 60. Pero suponte que me pongan 60 y yo tenga 20 de edad ahora. Y me pongan 60 años de cárcel, más 20 que yo tengo, ¿cuántos son? 80. Y ese mismo código es el que dice que debe haber una resocialización de la persona que comete el delito. Y una persona que tenga 30 o 40 años y le pongan 60, ya llega a 100. ¿Cuál es el plazo para la resocialización? No. De manera que es una burla ese código. Pero el cementerio. Ese código es una locura que yo creo que el Tribunal Constitucional lo terminará anulando, aun y cuando lo hayan promulgado. Y creo que hay un tejemaneje político en el fondo para que termine siendo así. Porque si ese código, que de hecho lo van a anular, por lo menos 25, 30 o 40 artículos. Bueno, pero lo que tú estás planteando, por ejemplo, desde el punto de vista social, como tú lo planteas, tiene lógica. Ahora, desde el punto de vista constitucional, ¿cuál sería la razón que el Tribunal Constitucional entonces tendría que anularlo? Miles. No, tal vez no te lo anule en la totalidad, pero si de ese código, de cada uno de los libros, te anula 5 o 6 artículos, es lógico que ya ese texto va a ir cojeando. O sea, va a estar cargado de incoherencia. ¿Eso ha pasado con la ley de partidos? Sí, eso es lo que va a pasar. Y entonces, fíjate, ese código trata la difamación y la injuria, que son delitos de poca monta, que el hecho de que un ciudadano le haga una mueca o le haga una seña a un legislador, a un funcionario público, eso tiene pena hasta 5 años. No, el bullying tiene pena hasta de 10 años. Entonces, hasta de 10 años, es decir, es un código que lo que buscó, inclusive ese código tenía
lo que pasa es que se lo quitaron a último minuto, que a los acusados de violación se le iba a castrar. Y eso es contrario a todos los derechos fundamentales de un ciudadano, porque así lo establece la propia Constitución. De manera que yo creo que ese código, aun y cuando tenga un año de vacaciones, el Tribunal Constitucional lo terminará anulando, como ocurrió con el código que promulgó el presidente Danilo Medina. Bueno, yo escuché incluso del propio presidente de la República diciendo que el aumento de las penas que se establece en este código, y lo han dicho otra autoridad, de alguna manera representa un motivo para disuadir la comisión del delito. ¿Y quién le dijo eso, que eso se disuade? ¿Y por qué en Estados Unidos, que tienen pena de muerte, la gente todos los días comete delitos? Debía no haber un solo preso en Estados Unidos. Y en Estados Unidos las cárceles están llenas de presos. No es verdad que muchas penas disuaden. Busca que en la mayoría de países que hay menor comisión de delito, las penas son bajitas. Por tanto, ese es un código tercermundista, y luego de tercermundista caribeño, ¿verdad? O sea, tenemos una cuarta categoría, que no es más que una desorientación inclusive del propio presidente de la República. Porque si es así, hoy, el presidente de la República, Milagro Ortiz Bosch, y una serie de funcionarios más van a caer presos por un delito. El delito de omisión por comisión. Es decir, veo la comisión del delito y volteo la cara. Conozco de la comisión del delito y volteo la cara. Y eso también está penalizado en el Código Penal Dominicano. Por tanto, eso es suficiente para que una gran cantidad de funcionarios públicos, al final de sus gestiones, terminen presos por la comisión, por la violación a ese tipo penal. Omito sabiendo que tengo que mandar a procesar. Volteo la cara para favorecer por un asunto político. Por tanto, eso también constituye, ese acto de irresponsabilidad está penalizado en ese código. Eso es bueno. Después, yo entiendo que el código tiene otras cosas buenas, tiene un poco de medio libre con las personas que están presas, que es una contradicción, porque si tú de luego que estoy preso me vas a dar para que yo salga y entre, entonces es una locura, porque ¿para qué me pone tanta pena? Porque si yo no soy tan peligroso a la sociedad, ¿para qué me pone tanta pena? Tiene otras cuestiones ahí que yo entiendo que son, los principios no son malos, pero los principios están en las otras legislaciones. O sea, lo que hicieron fue que recogieron de todas las otras leyes que tenemos una serie de principios que están en la Constitución, que están en las convenciones, y los pusieron en el Código Procesal Penal, en el Código Penal Dominicano, para decir, mire, este es un código de garantía. Este no es un código de garantía, esto es un código inquisitorial. Esto es un código que al final del día tú lo que vas a tener son muchos presos pobres, por múltiples razones. Porque los pobres no tienen acceso a un buen abogado, porque los pobres no pueden pagar. Y tiene lo peor, que yo le llamo el eslabón perdido. ¿A dónde tú vas a llevar tanta gente presa? ¿A qué cárceles? ¿Dónde están las cárceles? ¿Dónde tú vas a resocializar a los ciudadanos? Entonces, de manera que ese código no es más que una especie como de satisfacción de un discurso de promesa de campaña de política. Y ahí lo tiene el presidente de la República. Es tanto así que la propia esposa y los hijos del presidente, que no son abogados, le dijeron, no promulgue ese código. Y en el caso de las 3 causales y de lo que tiene que ver con la lucha que han librado las mujeres, ni se diga, que también hay críticas feroces, agrias, en contra de ese código discriminatorio. Ese código, yo entiendo que ni siquiera los ciudadanos, para quien está hecho un código, porque es que el código es como una Biblia, está hecho para la dignidad del ciudadano, no para el atropello del ciudadano. Y si el ciudadano no lo entiende, como no lo entendemos los abogados en este momento, para que tú lo sepas, se lo puede decir a quien sea, no lo entienden los profesores de las universidades que estamos dando clase con el Código Penal Dominicano de 1884. Entonces, y que no nos hemos formado filosófica ni sociológicamente para darle
bajo entendimiento ese código a la ciudadanía y a los propios estudiantes de derecho y a los propios abogados, va a pasar exactamente lo mismo que ha venido pasando con el Código Procesal Penal. Bueno, Manny, vamos con estos compromisos comerciales y retornamos ya con la última fase del programa. Y me parece que vamos a hablar de que si realmente tú consideras que en República Dominicana ha habido avance o retroceso en lo que es la administración de justicia per se. Sí, retornamos en breve. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. En la mañana con Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto, un espacio de análisis, entrevistas y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, Graciela Fontaneto, especialista en medicina estética, y Argenis Viñas, hablándonos de cine. En la mañana con Teleimpacto, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. También síguenos en YouTube. Manny, en los últimos años en la República Dominicana se han hecho muchas reformas estructurales que en algunas de ellas se ha impactado lo que es la administración de justicia en la República Dominicana. Desde ese punto de vista, ¿tú consideras que hemos tenido avance en la administración propiamente de justicia o seguimos todavía en retroceso? Mira, parecería que yo soy muy negativo. ¿No? Su criterio. Sí, pero como yo soy tan firme en mis posiciones, pudiera estar equivocado, de hecho, pero si tú me preguntas, bueno, avance en el sistema de justicia. El presidente de la Suprema Corte de Justicia dice, bueno, hemos hecho tecnológica el sistema de justicia. Y tú dices, bueno, pero se mejoró, vamos a Neiva, vamos a Jimaní, vamos a los pueblos del interior. Y tú dices, pero ¿y cómo es que allá me hablan de tanta tecnología y tanto crecimiento? A las audiencias virtuales. Sí, y tú vienes aquí y te encuentras con tanta precariedad. Entonces, ¿cómo es que es el avance? El avance está aumentando donde hay mayor concentración de periodismo que puede aplaudir y que puede... o el avance está aumentando de verdad en el sistema de justicia. Yo creo que hemos tenido una involución. Honestamente, yo creo que hemos tenido una involución. Porque si lo que estamos buscando es cómo crear más cárceles, cómo aumentar pena, entonces no tenemos un avance, porque eso significa que ha crecido en mayor proporción los niveles de delincuencia. Porque, ¿para qué más pena? Si lo que se presume es que la sociedad ha ido mejorando, ha ido teniendo un espacio mucho más social, mucho menos de agresión, con menos delincuencia, y tú dices, bueno, pero las estadísticas lo que te están diciendo aquí es que la delincuencia está altísima y es uno de los graves, de los tormentos, dolor de cabeza de la gestión gubernamental del Estado Dominicano. Por tanto, no es verdad que tenemos esos avances, así como se dicen, pero decir radicalmente que no hay avance también es un poco cuesta arriba. Yo te digo, bueno, hemos tenido un avance, por ejemplo, tenemos un tribunal constitucional que ha venido a jugar un papel importantísimo porque ha permitido que el ciudadano tenga mayor espacio de donde ir a exigir derechos, sobre todo derechos en contra del Estado, que es el que más atropella los derechos. Porque todas las leyes están hechas prácticamente, no es para el ciudadano, es para controlar al leviatán. ¿Para qué la Constitución? La Constitución lo que más busca es dignificar al ser humano. ¿Pero en contra de quién? En contra de quien los viola. ¿Y quién es el que más viola los derechos? O el Estado Dominicano, o en términos generales el Estado. Tú agarras aquí la cantidad de homicidios que se producen aquí
la mayoría viene de la Policía Nacional, en unos alegados intercambios de disparos, que hoy o ayer vi ahí a los organismos de cosas, vi también a la gente del PLD pidiendo que debía de aclararse por qué tantos intercambios de disparos y tan pocos policías muertos en el intercambio. Entonces, para ponerte un caso, dice, bueno, 0 mora en el sistema de justicia. Yo creo que lo que se están haciendo son justicias tan ligeras, sentencias tan ligeras, que adolecen de las calidades de los que tienen que tener una buena sentencia. Distinto a lo que ocurría hace 40 años para atrás. Tú tenías un juez que te producía una mejor sentencia en honor a la verdad. Entonces, hay avances. Bueno, no, nada es estático, siempre deberá haber avances. Te decía que el Tribunal Constitucional yo creo que juega un papel importante y muchos ciudadanos han conseguido que se les restablezcan sus derechos, que no había forma de establecerlo. Bueno, estas leyes establecen que las autoridades tienen que ser mucho más cuidadosas con los ciudadanos al momento de tener algún tipo de contacto con ellos. El ciudadano en ese aspecto ha tenido, y gracias, digamos, al desarrollo de las comunicaciones que han protegido un poco más a los ciudadanos y que la autoridad entonces se cuida un poco más de agredir a los ciudadanos. Pero en términos general yo creo que estamos en el mismo círculo vicioso porque tú dices, bueno, vamos a ver si la delincuencia ha crecido. Entonces es evidente que la justicia no está funcionando bien en toda la extensión de la palabra. Digamos que la justicia per se y esa ala vinculada a la justicia que lo es policía y las otras agencias, el Ministerio Público. De manera que si tú dices, bueno, ¿en qué proporción tú entiendes que ha avanzado la justicia y en qué proporción tú entiendes que no ha avanzado? Yo te digo que estaría en una escala mayor un avance precario, aunque el poco avance que hemos tenido, pudiéramos decir que tampoco es malo. La Constitución en ese sentido no es mala, es una buena pieza. El mismo Código Procesal Penal tiene partes buenas, como el otro también que feneció. Este Código Penal, conforme al que tenemos ahora, lo único es que nos hemos cambiado de escuela. Antes teníamos la escuela italiano-francesa y ahora vamos a tener la escuela alemana. Finalmente, aunque lo tocaste brevemente como parte de tu comentario, quiero preguntarte, ¿considera el Ministerio Público que ejerce de manera independiente? No creo. Puede haber una parte del ministerio que sea independiente porque yo abrigaría la esperanza de tener un Ministerio Público independiente cuando sean capaces de llamar a un presidente de la República y sentarlo. Y eso yo no lo avisoro en la República Dominicana. Entonces yo no creo que tengamos un Ministerio Público independiente. Teóricamente tenemos un Ministerio Público independiente, pero yo no creo. Hoy mismo acabaron de nombrar a una procuradora, ex procuradora, que se le vendió al país como una procuradora independiente, sin embargo ahora fue un cargo del Estado. Y eso a mí me choca, porque al parecer entonces no era tan independiente. Y a un buen cargo. De manera que, bueno, vamos a jugar con lo que quiera, digan todo lo que quiera, que se lo crean todos los que se lo quieran creer, pero yo tengo mi reserva de que ese Ministerio Público sea independiente. Uno puede decir, bueno, Jenny Berenice tiene una forma cuadrada de pensar, Wilson Camacho, pero ese no es el Ministerio Público, ellos son dos miembros del Ministerio Público. El Ministerio Público es una institución y ellos no son la institución en su totalidad, ellos son dos miembros de la institución. Entonces yo no creo que haya esos niveles de independencia como se predican, no creo. Creo que es pura teoría. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Manny Sierra, por esta brillante participación aquí en Propuesta de la Noche. Manny, muy agradecido. ¿Cómo no? De verdad, muy agradecido. Te agradecemos bastante que hayas aceptado esta invitación. A ustedes, amigos televidentes, solo nos resta desearles muy buenas noches.